Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 20 de marzo y sí, decimos adiós al invierno y nos metemos de lleno en la primavera. En el programa de hoy analizamos algunos asuntos de actualidad, que no es otra que esas próximas elecciones generales que se van a desarrollar el próximo 25 de mayo. Además tenemos más contenidos que les adelantamos como siempre con el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos con nuestros tertulianos acerca de varios asuntos de actualidad y es que quedan pocos días, concretamente el día 25 de mayo, para que se celebren las elecciones europeas. Unas elecciones que se presentan con gran trascendencia, ya que el resultado de estas influirá en el presidente de la Comisión Europea. Un total de 28 países elegirán en 4 días de votación a 751 eurodiputados. Analizaremos cómo se presentan, el estado de credibilidad de las instituciones y si es o no importante participar en ellas. Además, en el programa de hoy hablamos de cambios horarios y es que, como ya saben, hoy ha comenzado la primavera y próximamente cambiamos de hora. Un reciente artículo bajo el título España, el país donde se cena a las 10, pregunta si es o no hora de cambiar los horarios. Lo que es cierto es que en España los horarios son diferentes. Por último, nos visita el concejal de Cultura y Agricultura, Manuel Martín Gaitero, para hablarnos de ese Museo Comarcal del Queso Manchego que mañana se inaugura en Manzanares. Se trata ni más ni menos que del primer museo del mundo de este producto y Gaitero nos presenta todos los detalles de los que se podrán nutrir los visitantes. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más, un programa en el que saben, y si no se los recuerdo, que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos trasladan cualquier tipo de pregunta, comentario, duda, y también en las redes sociales, en nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Ya saben que nos encanta que participen con nosotros cada noche. Dicho esto, ya saben que cada noche también, baja la redundancia, les adelantamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital, de imasinformación.es. Así que vamos a darle paso a esos titulares. 9 convenios que cambiarán nuestros pueblos. Firma de 9 convenios para desarrollar el mundo rural. La inversión de los convenios ubicados asciende a 12 millones de euros. Destaca que desde el inicio de la legislatura los 6 grupos de desarrollo rural han puesto en marcha 1.800 proyectos que han supuesto una inversión total de 138 millones de euros y la creación de 951 nuevos puestos de trabajo. Una noticia de la región. Vamos con más titulares. Comprometidos con el empleo de Bolaños de Calatrava. Solidaridad con Filipinas, correspondiente a Valdepeñas. Y por último, reducción presupuestaria, una noticia de Ciudad Real. Pues ya saben, si quieren ampliar esta información, lo pueden hacer en nuestro diario digital en imasinformación.es. Como ya saben, estamos de lleno en un programa nuevo aquí en la casa, en Imas Televisión, se llama Karaoke y Más, y vamos a darle paso a nuestra compañera Nani Remensal, que nos va a contar todos los detalles de cómo se está desarrollando este programa, que pinta muy bien. Nani, cuéntanos. Un abrazo muy fuerte, queridos compañeros. Ya estoy, como cada semana, aquí para contaros qué está ocurriendo en Karaoke y Más Infantil y Karaoke y Más Senior. Bueno, esta semana sorpresa, ya lo dijimos, que vosotros teníais el poder de hacer cambiar las posiciones. En Karaoke y Más Senior hay un nuevo participante en cabeza. Maika Sanz, enhorabuena, pasas a ser la líder de esta semana. En segundo lugar, tenemos a Miriam Ruiz. Miriam, que estás a muy poquitos votos de volver a estar en cabeza. ¿Cómo se puede vivir? Y en tercer lugar, entra un nuevo participante, Fran Calatrava. Enhorabuena, Fran. Bueno, como veis, esto cambia por momentos, así que tanto los amigos y conocidos de Julio Arenas, Julio de la Cruz, Cristina Tirado y José Cuevas, que no os desaniméis porque veis que esto cambia por momentos y vosotros tenéis el poder de estar la semana que viene en cabeza.
Ahora vamos con Karaoke y Más infantil. En Karaoke y Más infantil también hay cambios. En primera posición, por el momento, está Alex Arena. Y flotan porque el agua está salada. En segundo lugar tenemos a Andrea Dueñas. Andrea, lo mismo, que estás muy cerquita de Alex. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Y en tercer lugar, Estela Sánchez. Estela, que ya ves que como esto cambia con poquitas votaciones, igual la semana que viene estás en cabeza. Bueno, estas son las tres posiciones primeras de Karaoke y Más infantil, pero Antonio Chillarón, Sandra Mansilla, que ya veis que esto cambia por momentos y que vosotros sois los que podéis decidir si la semana que viene estáis en cabeza. Es sencillo y muy divertido enviarnos un mensaje con la palabra karaoke, espacio y el nombre de la persona que vosotros queráis que gane. Tenéis solo hasta el 31 de marzo, ya queda muy poquito. ¿Cuál era el premio de este fantástico concurso? Pues un vídeo profesional, un vídeo musical con nosotros, con IMAX Televisión, que quizá vuestra carrera comience con este vídeo, y si no, pues es un fantástico recuerdo de ser el ganador de Karaoke y Más infantil y Karaoke y Más senior. Bueno, pues muchísima suerte a todos los participantes y muchísimas gracias a ti, Nani, por contarnos cómo está sucediendo todo en este nuevo programa, en el programa Karaoke y Más. Nosotros vamos comenzando y vamos presentando, como siempre, a los tertulianos que nos acompañan esta noche. En primer lugar está con nosotros Rafa Romero, él es empresario y folclorista. Bienvenido, Rafa. Buenas noches. También nos acompaña Enrique Díez, él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Enrique. Gracias, buenas noches. A mi derecha contamos con Chema Cruz, claustral de la universidad también. Chema, buenas bienvenido. Noches, ¿qué tal? Y por último, María Jesús León. Siempre la presentamos como una ciudadana muy comprometida. Además, me consta que le gusta que le presentemos así. Sí. Buenas noches y feliz primavera a todos. Feliz primavera. Con primavera empezamos. Esta noche hablamos con nuestros tertulianos acerca, como les decía, de varios asuntos de actualidad, y es que quedan muy pocos días, un mes y poco, concretamente el día 25 de mayo, para que se celebren las elecciones europeas. Unas elecciones que se presentan con gran trascendencia, ya que el resultado de estas influirá en el presidente de la Comisión Europea. Un total de 28 países elegirán en 4 días de votación a 751 eurodiputados. Analizamos con ellos cómo se presentan, el estado de credibilidad de las instituciones y si es o no importante participar en estas elecciones. Comenzamos contigo, Chema, ¿te parece? Bien, a mí me parece que el cómputo global de la población española debería de darse cuenta, y a nivel europeo igual, la gran trascendencia que tienen las elecciones europeas cada vez más. Desde que entramos al principio en la Comunidad Económica Europea y poco a poco se han ido estableciendo convenios, leyes, las diferentes, el gobierno, sobre todo que ya gobierna toda Europa, hemos llegado a un punto en el que el 70% de las leyes que rigen en España y en el resto de Europa vienen impuestas. Bueno, no digo impuestas porque se hacen de forma democrática a través de votaciones en el Parlamento Europeo, pero que nos vienen dadas desde Europa y gobernamos, luego nosotros tenemos que adaptar nuestras leyes a lo que nos dicen desde Europa, con lo cual estas elecciones son muy importantes, la gente lo debe de saber y yo les animo a que vayan el día 25 de mayo a votar, porque es importantísimo el voto de todos, que haya una gran representación y que se vea que lo que sale de las urnas realmente es lo que el pueblo español quiere. Enrique. Yo todas las elecciones las considero muy, muy relevantes, ¿no? Porque es esa expresión, ¿no?, de la opinión de las personas sobre quién quiere que les represente. En la representación política yo la valoro mucho, quizá por comparación a los tiempos en que no había posibilidad de representación política, había que se encargaba de ejercerlo todo, ¿no? Entonces la representación política, insisto, creo que es muy importante en todos los niveles, desde el municipal hasta el europeo, en todas las escalas, y participar en las elecciones me parece muy conveniente.
hay muchas razones, pero pensaba un poco esta tarde cuando nos decías, quizá una, que es, si queréis, la más mala, el argumento peor. Es que si no ocupan los huecos que el Parlamento Europeo tiene, alguien los va a ocupar. Es decir, que puede haber una tentación, Europa nos pilla lejos, total. Bueno, pues si no participa uno con su opinión, alguien ocupará el espacio que tu opinión no lo encuentra. Y en España y en el resto de Europa, claro. Y entonces hay, termino ya, una expectativa que a mí me parece que es peligrosa, de la presencia en el Parlamento Europeo, digo peligrosa porque son grupos los que previsiblemente pueden crecer, que no ya es que estén frente a Europa, sino que están frente a los sistemas democráticos. Hay muchos grupos de carácter neonazi que tienen una actividad importante en las elecciones europeas. Entonces me parece muy peligroso. Por eso digo, y animaría también, como Chema, a la participación, votando a quien uno quiera, por supuesto, cada uno tendremos nuestras predilecciones, pero el absentismo, el pasar de, no se traduce en que no haya unos escaños ocupados porque yo he pasado. Esos escaños los va a ocupar alguien. Esos alguienes, con perdón de la expresión, van a ser gente que ocupa esa posibilidad no para tener una convivencia, un sistema más ajustado, más justo en Europa, sino probablemente para defender ideas anti-Europa y antidemocráticas. Rafael. Yo estoy de acuerdo con los dos y podría decir lo mismo y ampliar un poco lo que han dicho ellos, pero por romper un poco el hielo, pues voy a decir que lo primero que tenían que hacer todos los partidos de Europa y concretamente de España es explicarnos un poco cómo funciona esto. ¿Por qué no se vota? Pues porque no estamos metidos en ello, porque no sabemos cómo funciona, porque lo que más vemos es que los viernes se van los diputados de todos los países con la maleta para salir corriendo, para coger su avión y irse a su tierra. Eso es lo que nos muestran muchas veces. Y lo que debemos, de una forma docente o por la televisión o por donde sea, es decir, Europa es esto, que es que no lo sabemos. No lo sabemos a un nivel medio que estamos nosotros, cuanto unos niveles más bajos no tienen ni idea lo que es el gobierno de Europa, o como lo queramos llamar, la Unión Europea, antes era la Comunidad Económica Europea. Hay que explicar y hay que decir. Y luego hay otro apartado que me gustaría exponer. Es decir, una cosa es las ideas políticas, que me parece muy bien, y está el Partido Popular o los socialdemócratas o tal, pero también existen los países, y yo creo que hay veces en que los países deben ser primordiales a los partidos, y entonces si hay un interés para España, sea de agricultura, sea de lo que sea, que se unan nuestros partidos para conseguir unos beneficios para nuestro país. Y en muchas ocasiones no ocurre eso, y lo digo por todos, por los de un lado y por otro. Y decir, como esto lo está diciendo pues nosotros en contra. Y creo que hay muchos intereses, sobre todo ha ocurrido mucho en agricultura y en la pesca, que es la misma, que nos perjudicamos nosotros mismos por no unirnos y pedir lo mismo ante Europa. Por eso creo que ahí había que olvidarse un poco del partidismo e ir por el país que está representando. María Jesús. Pues efectivamente, como han dicho todos mis compañeros, votar yo es una de las cosas que considero importantísima. No he dejado de votar nunca en mi vida, por respeto además a todo el mundo que consiguió este derecho que antes no teníamos, y cuando no lo teníamos ya sabemos lo que había. Entonces, aunque solamente sea por eso, me parece necesario ir a votar en a cualquiera de las elecciones a las que nos convoquen. La verdad es que las elecciones europeas yo creo que son de las que menos participación tienen. Y efectivamente quizás la culpa la tengan los políticos, porque
En España, por ejemplo, yo lo que veo que tanto unos partidos como otros enfocan las elecciones europeas como elecciones nacionales. No nos explican de qué va, no nos explican lo que nos jugamos y simplemente lo enfocan en plan, bueno, pues si, por ejemplo, el PSOE ahora está diciendo que si gana estas elecciones es como un punto de partida porque ya gana unas elecciones, el Partido Popular también lo enfoca de manera que es que le vamos a ganar al PSOE y no va a conseguir tampoco levantar cabeza en estas elecciones, y eso me parece una equivocación, porque en Europa se deciden ya mucha serie de cosas que nos afectan a todos los españoles. Allí se vota el presupuesto que tiene Europa, del cual llegan muchas ayudas a España. Y no solamente eso, es que lo que creo que no debemos de olvidar después de todos los años que llevamos de crisis es que quien ha gestionado esta crisis no ha sido ni Zapatero, ni tampoco la provocó Zapatero, por mucho que les pese a muchos, ¿no?, sino que ha sido Europa quien ha gestionado todo esto. Y en Europa quien está llevando la voz cantante y la batuta de las políticas que se están aplicando es el sector más conservador de la política. Entonces los españoles deberíamos de saber que allí se toman muchas decisiones que nos imponen y que va siendo hora de que nos interesemos por todo esto para ver si las podemos cambiar, porque la postura peor que creo que puede tener una persona es la de la indiferencia. Entonces hay que optar por algo, no se puede estar indiferente y hay que pensar y ser ciudadanos críticos y estar informados y estar enterados y saber exactamente cuando hay unas elecciones, aunque nuestros políticos se empeñen en mantenernos a veces en la tontuna y en el no saber, lo que hay para votar lo más informado posible. ¿Y creen que a día de hoy los ciudadanos se pueden sentir informados debidamente de cuál es la función de estas personas a las que se va a votar? Yo creo que cada vez más. Lo que pasa es que lo vemos como muy lejano, como decía Enrique. Estoy de acuerdo con Enrique. Hay que tratar, y no estoy de acuerdo con María José en que no se... María Jesús, perdón. He tenido un lapsus. No estoy de acuerdo con María Jesús en que no se deben de tratar como unas elecciones nacionales. Evidentemente no es lo mismo y hay que llamar, como decía Enrique, a la participación en todas porque es importantísimo. No hay nada más importante que es ir a votar, porque además es el momento en el que nos igualamos todos. Como siempre he dicho, desde el primer hasta el último español, desde el primer hasta el último europeo, meter un voto en las urnas significa todo vale un voto, con lo cual ahí es exactamente donde nos igualamos todos. Y evidentemente no puedo estar de acuerdo con María Jesús con el tema de que la crisis no la creó ni la gestionó porque ya nos hemos metido en temas políticos con esto. No la gestionó, no la creó Zapatero. Evidentemente nos podía venir una parte desde fuera, pero desde dentro la que se lió aquí era cuando todo el mundo ya había reconocido la crisis. María Jesús, Zapatero salió diciendo que España estaba en la Champions League de toda Europa, es decir, éramos los mejores. Claro, así nos pasó, como no reconocimos la crisis, cuando la tuvimos que reconocer y no tomamos las medidas que tendríamos que haber tomado en su momento, así nos ha ido y así llevamos arrastrando todo esto, con lo cual no puedo estar de acuerdo. Perdona, ¿puedo hablar por alusiones? Sí, por alusiones, sí, pero ahora termino de argumentar. No, que lo que te quería decir, independientemente del ejercicio que tuviera Zapatero en los años que le tocó de crisis gobernar, independientemente del ejercicio que haya tenido Rajoy o que esté teniendo Rajoy en los años que le está tocando gobernar, esta crisis no la ha provocado ningún presidente de gobierno que hemos tenido, ni la han provocado los médicos, ni los maestros, ni los funcionarios cobrando 2 pagas al año, ni nada de eso. Esta crisis ha venido por la política liberal que se está ejerciendo en Europa, con la cual se ha dejado sin control a todos los mercados financieros. De esto tiene mucha culpa Europa. Y la gestión que se ha hecho de esta crisis ha venido fundamentalmente, y las medidas que se han impuesto para solucionar esta crisis ha venido fundamentalmente de Europa. Porque en Europa quien ha llevado la voz cantante ha sido la señora Merkel, una señora totalmente conservadora y que ha impuesto sus ideas, porque además, ¿qué pasa con Europa? Cuando dicen más Europa, yo creo que Europa
hay suficiente. Europa, lo que está es muy mal enfocado el tema de Europa, porque ahí cuando deciden algo, la señora Merkel, que es la que se ve la que manda allí, no es en el bien de Europa ni en la globalidad de Europa, sino en interés de su país. Entonces, esto me parece que hay que reconocerlo así, porque me parece casi como marciano que no se pueda reconocer esto o que se vea de otra manera, y entonces a lo mejor había que cambiar la representación que tienen los partidos políticos en el Parlamento Europeo, a ver si entra allí una corriente, un aire, un viento de otra naturaleza que se apliquen otro tipo de medidas que no las que se están aplicando. Vamos a ver, evidentemente quien gobierna en Europa es el Parlamento Europeo. Otra cosa es que algunos jefes de Estado o algunos jefes de gobierno tengan más o menos peso a la hora de tomar determinadas decisiones. También te voy a decir, si hubiésemos dejado de intervenir nos hubiésemos dejado de intervenir por Europa cuando nos querían intervenir, pero no nos intervinieron porque venían las elecciones en España y nos dejaron un poco ahí a ver qué pasaba. Si no se le hubiese dado un toque a Zapatero en el momento en aquel abril en el que ya se dispararon todas las alarmas y España iba al traste, entrábamos en bancarrota y sepa Dios qué es lo que hubiese pasado en España, si no se hubiesen tomado decisiones desde Europa y le hubiesen dado un toque de atención, nosotros ahora mismo no estábamos donde estábamos muchísimo peor, había muchísima gente más en el paro, ya veríamos a ver cómo estábamos. Pero cuando nosotros igual que las suposiciones que tú estás haciendo, pero te digo una cosa. Cuando todos los españoles decidimos entrar en Europa, decidimos entrar con una serie de condiciones y esas serie de condiciones hay que cumplirlas. Pero el argumento que hacía Enrique es muy bueno sobre el tema de a qué partidos hay que votar y a cuáles no, porque en Europa hay un 32 eurodiputados que son euroescépticos y hay 27 eurodiputados que son no adscritos. Si ese bloque empieza a crecer, a lo mejor lo que intentan es desde dentro intentar boicotear Europa y todos los beneficios que eso conlleva. Enrique. Un paréntesis. O sea, sí. Modelos catastrofistas de cosas que no han ocurrido, yo no puedo estar en un debate haciendo eso. Es decir, no sabremos qué había pasado, dónde estaríamos si no. A ver, España ha sido parcialmente intervenida porque nos ha tocado rescatar a un sector bancario de una forma muy importante. No es exacto, no digo que Zapatero no dijera estamos en la Champions League, pero no lo dijo en el momento que organiza, se dice, no, estaba despistado. Claro que Zapatero tardó en utilizar el término crisis, más de lo necesario, es un error. Pero la crisis ni la crea Zapatero, la crea el sistema financiero. Y me parece, vuelvo al tema, cerro el paréntesis, me parece que la participación, darle fuerza al Parlamento Europeo, representación ciudadana, política, darle política al Parlamento Europeo, es la única vacuna que tenemos ante los vaivenes terribles estos que generan los financieros, los dueños del dinero. La mala economía, las crisis económicas, los desastres económicos se corrigen con política, haciendo que la opinión de los ciudadanos a través de sus representantes dirijan el cotarro, no lo dirijan algunos potentados desde superdespachos, superforrados de dinero a base de no sé qué. Entonces, eso es lo que nos pasa, ese es el origen de la crisis, creo yo, que algunos han decidido que lo financiero es lo fetén y lo que digan las personas les da igual y ponen la economía por delante de la política. Y eso es lo que los ciudadanos tenemos opción de darle la vuelta, participando en política, votando a quien tengamos que votar, a quien nos apetezca votar y dándole fuerza, una vez más, no me canso de decirlo, a la política, que es lo que permite mejorar la convivencia, encontrar soluciones. El Parlamento Europeo, permitidme un paréntesis último, Miguel Ángel Martínez, que ha sido mucho tiempo diputado, le oía explicar un día, dice, aquello es una escuela de convivencia, tienes que convencer a los de tu grupo político, a los de tu país, a tu propio grupo, o sea, es un entrenamiento permanente de alcanzar consensos, en un Parlamento de 700 y pico personas, conseguir una mayoría, son muchos, y tienes que votar con los colegas franceses y los daneses y los rumanos, que tienes pocas similitudes geográficas, físicas, económicas, pero es que incluso desde el punto de vista ideológico
muchas veces muy necesario, como decía Rafa antes, encontrar el apoyo en sectores territoriales, los del sur de Europa, los de tu propio país. Nosotros vamos a estar más de acuerdo con los portugueses y los italianos que con los finlandeses o con los noruegos, con mucha seguridad. Bueno, Enrique, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario. Seguimos hablando de estas elecciones europeas, de esa gestión de la crisis en España por parte de Europa, pero lo hacemos en unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Yo les digo, y si no se lo recuerdo, que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladándonos pues cualquier tipo de pregunta, comentario y aportar así alguna idea más a esta tertulia. También pueden hacerlo en las redes sociales, en nuestra página que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Ya saben que estamos encantados de que nos escriban y de que participen. Nosotros seguimos, antes de la publicidad, hablábamos, analizábamos con nuestros tertulianos esas próximas elecciones europeas y la forma de gestionar la crisis en España por parte de Europa. Rafael, seguimos contigo. Bueno, pues yo me apoyo todo lo que han dicho mis compañeros, pero me gustaría expresarme un poco por lo que oigo por la calle. Y lo que oigo por la calle es primero, y eso no es oírlo, es que resulta. ¿Por qué votan muchísimo menos a Europa que en las elecciones generales o las municipales? ¿Por qué? Pues porque no estamos enterados. Es que no sabemos de qué va la cosa. Por mucho que digamos que... tú has dicho, María Jesús, antes, que si el grupo es más conservador, menos conservador... Dichosa tú que lo sabes. La mayoría de la gente no sabe quién gobierna en Europa. Pero lo sufrimos todos. No, pues estaréis muy enterados muchos. La mayoría, tú preguntas quién gobierna. Eso es otro de los fallos que tenemos, por lo menos a nivel nacional, a nivel ayuntamiento, a nivel autonomía. Sabemos que una persona se presenta y sus partidos le apoyan. Aquí no sabemos quién es el que se presenta, sino que se presentan de todos los gobiernos y de todos los países y se sacarán unas cifras que no sabemos. Y como no sabemos, pues al final, pues sí, sabemos que hay 2 o 3 ahí que siguen toda la vida, como Barroso, que es de Portugal y que es el presidente, pero que no es el que manda es el total, que no nos explican. Hay en una televisión, en cualquier sitio. Es decir, el Consejo, la Unión Europea funciona así. Es que no lo sabemos. Yo sé un poquito, pero no lo sé bien. Luego hay otra cosa. He dicho lo de... Tenía que haber un representante general de todos. Y luego ya, pues por supuesto, el apoyo, pues como ocurre con las provincias, que tienen su representante. Luego los partidos. Y aquí voy a ser duro con todos también, y más a nivel nacional, pero creo que es internacional, creo que ocurre en todos los países. ¿Quién va de representante a Europa? Los que estorban en los partidos, los que se van haciendo viejos o jubilados. Ahí los mandan. El que está empezando lo reservan para en un futuro presentarlo para su partido en unos puestos buenos porque lo ven y dicen, este tiene futuro. Pero el que quieren quitarse del medio por cualquier circunstancia, porque se vaya a jubilar o porque no lo quieren ver cerca, a Europa. Y como es un buen premio, porque el premio cobran bien en Europa, pues lo aceptan, no hay pugna con sus partidos. Estoy hablando muy en general y a lo mejor se van a cabrear conmigo los de uno y los de otro. A mí me da igual, yo estoy diciendo lo que pienso. Porque lo que es indignante también es que, como marchan muy bien y como tienen todos los billetes libres de los aviones y de tal, que te digan
que de todos los españoles, que son 57 a 58, 5 solo viajan en clase económica, en turista, en los aviones. Los otros, señorones y señoronas, que van a Europa a pasarse unos días, porque tendrán que votar al botón que le toque y que le corresponda, pero no podrán ahorrar un poquito, decir, oye, que es 1 hora lo que tardamos a ir a Estrasburgo o a Bruselas, vamos a ahorrar un poquito. No todos en clases de lujo para ir cómodos y bien. Y esto lo sabe la gente. Y eso es lo que hay que decir, señores, nos estáis representando, tenéis un buen sueldo, porque es un sueldo europeo, pero oye, por favor, comportaros y estar las horas que tengáis que estar y no salgáis corriendo con la maleta. Todas estas cosas es lo que se dice en la calle y que no sabemos cómo funciona la Unión Europea, que nos lo expliquen mejor. Yo a lo mejor es que soy más torpe, pero no lo sé bien. Y como no lo sé, pues así lo manifiesto y quiero que me lo cuenten ahora que va a haber una campaña, es decir, cuando se aprueba esto, pasa por esto y por esto. No, que estamos en Europa. Y finalmente lo que he dicho antes, allí van los que estorban en España. No sé, ¿qué os ha parecido esta intervención? Yo solo de Rafa? ¿Compartís esta opinión? Conozco una lista al Parlamento Europeo, que es la que aprobó el Partido Socialista el sábado pasado, y la media de edad es de 40 años. No sé a qué se refiere Rafa con esos que estorban y esos jubilados mayores y tal, ¿no? Es verdad que hay gente en la lista de más de 60 años, el número 2, que es Ramón Jáuregui, pero el número 1 es la segunda autoridad en la organización del Partido Socialista. No sé otros partidos... Hay otra opción, no sé cómo, los que estorban. He dicho los que estorban. Ya, no sé otros partidos cómo organizan sus listas. Yo digo, el Partido Socialista, la media de edad es de 40 años, poco más de 40 años, y quien tiene una responsabilidad importante a la hora de la organización va la primera. No sé si estorbará, si es que no está ella cómoda donde está, porque Elena Valenciano tiene mucha autoridad interna y se encabeza la lista. No creo que nadie haya considerado que estorba. Pero bueno, eso es las formas de organizar. Y luego, mira, comentábamos en el descanso, es verdad que hay comportamientos inadecuados, indignos, si me apuráis, en la representación de algunas personas, pero centrar el foco en los elementos negativos de algunos representantes políticos, y aunque sean pocos, siempre serán demasiados, aunque sean pocos, significa no ayudar, es trabajar. Ese es el discurso, no digo que sea el de Rafa, pero hay gente que maneja ese discurso para eliminar la política, insisto, y la política es la única solución. Entonces, si solo nos centramos en las cosas inconvenientes, inadecuadas, indignas, que merece la pena que se corrijan, pues podemos estar lanzando una imagen mala sobre la política. Y a mí otro día he dicho, la imagen mala es la que tienen la imagen mala. Alguna gente se lo gana a pulso. Y el otro día, en otro tema, a mí me parece más reprobable que un representante público abuse de su situación que el que lo haga un ciudadano normal, siendo también reprobable, ¿no? Y lo digo así, pero... Lo que está claro es que en las últimas elecciones el voto a las europeas fue un 44-90% aproximadamente. Si había 35 millones y medio de españoles que tenían derecho a voto, votaron casi 16 millones. Cuando unas elecciones, cualquiera de ellas, coinciden, ya sean generales, autonómicas, de determinada autonomía que coinciden, las hacen coincidir con las locales y autonómicas, el índice de participación sube. Entonces, eso significa que la gente ve como más cercano a la gente que conoce y la que tiene cerca, y lo otro le pilla como muy lejos. Entonces, los partidos, y sobre todo los partidos mayoritarios en este país, deberían de hacer una autocrítica, tomar algunas de las aportaciones que hacen la gente, sus personas de base, bajar a la calle,
ver qué es lo que está demandando la gente en ese aspecto y trasladarlo a las listas, trasladarlo a su programa y desde ahí intentar hacer un llamamiento para que la participación suba, porque es muy muy importante que la gente tenga conciencia de que la escala es su pueblo, su comunidad, su ciudad, la ciudad que tiene más cercana, su comunidad, España, Europa, pero que desde Europa se organiza y se decide muchas de las cosas que pasan en su localidad. Y yo creo que si les hacemos ver, si los políticos les hacemos ver esa estrategia de abajo arriba y de arriba abajo, quizás hagamos que vayan a las urnas y voten en consecuencia y con cabeza. Es que hasta ahora también lo que ha pasado es que Europa, el papel de Europa, la repercusión que ha tenido sobre todos nosotros hace ya unos años, bastantes años, o por lo menos a mí se me están haciendo muy largos estos últimos, pues es que eran las ayudas y los planes de desarrollo, ayudas a esto, ayuda a lo otro, que nos vino muy bien a España cuando ingresó en la Comunidad Europea, pues nos vino fenomenal, llegó un montón de dinero, se desarrollaron muchas cosas que de otra manera hubiera sido imposible, pero ahora está clarísimo que en Europa no es solamente eso, o sea, es que Europa está cada vez teniendo más cantidad de competencias que nos afectan. Vamos, en Italia, por ejemplo, fueron capaces de cambiar un presidente de gobierno, o sea, es que vino el tecnócrata Monti y les estuvo gobernando allí en Italia impuesto por Europa, y aquí nos metieron, yo creo que de tapadillo de guindos, que es el que hemos tenido, y creo que ahora ya se va a ir para allá otra vez. O sea, que es que tienen un poder de decisión y de tan trascendente sobre nuestras vidas que deberíamos de espabilar un poquito y de enterarnos más de lo que estamos jugando, ¿no? Pero eso no es el Parlamento Europeo quien hace esas cosas. Ese es el mecanismo, eso llaman la troika, entre la dirección de lo que es el gobierno de Europa, que no es exactamente los diputados, sino que es el resultado de los acuerdos de los conjunto de los países, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Asociado Europeo. Que además son organismos que no votamos ninguno de nosotros. Pero esos son organismos, entidades que tienen un reflejo de la composición del Parlamento. Entonces, si el Parlamento es mayoritariamente verde con motas, pues esas instituciones serán verdes con motas. Claro. Y si es mayoritariamente amarillo con ojeras, pues serán mayoritariamente... Por eso la importancia de la votación al grupo político del que te fías, porque aunque conozcamos mucho o poco, votas a quien te fías más, es relevante para los modelos de funcionamiento en Europa. Sí, porque efectivamente el Parlamento Europeo es el único organismo europeo que votamos directamente los ciudadanos, los demás no. O sea que sí es muy importante que nuestro voto... No, yo resumiendo un poco, y es una de las cosas que hemos coincidido Enrique y yo, es decir que no es lo mismo la Europa del Norte que la del Sur, y que en eso sí que tenemos que unirnos. Tenemos ahora un problema candente que es el de la inmigración, y resulta que como a los del norte les importa poco, porque por lo menos los de África no les llegan, pues se hacen los tontos, o al revés, nos intenta dar un palo. Cuando es un problema general de toda Europa, lo que hay que decir, oye, que si tienes problema con el Polo Norte porque te llegan los icebergs allí a Suecia, pues a lo mejor nos perjudicamos también los del sur. Si tenemos otro problema en el sur, pues que intenten ayudar todos. Pero aquí no hay esto todavía, no tenemos el espíritu europeo, que es lo que hay que conseguir, como nos pasó cuando se hicieron las autonomías. Algunas sí estaban de siempre, pero las que se crearon así un poco, que éramos de 2 o 3 lados, pues nos ha costado mucho y ya lo vamos consiguiendo. Pero eso es lo que debemos de conseguir, decir, oye, es que un sueco es europeo como yo, y como un búlgaro y como uno de Malta. Entonces vamos a intentar decir, oye, soy europeo, no con poner la bandera en el balcón del ayuntamiento, sino que los problemas de estos países sean los de todos, y eso no lo estamos consiguiendo.
Bueno, pues ya iremos viendo en qué queda la cosa conforme se vaya acercando estas fechas de estas elecciones europeas. Lo analizaremos aquí también, pero tenemos más asuntos esta noche. Cambiamos de tema totalmente y hablamos de cambios horarios. Y es que, como ya saben, hoy ha comenzado la primavera y próximamente cambiamos la hora. Un reciente artículo bajo el título España, el país donde se cena a las 10, pregunta si es hora o no de cambiar los horarios. Lo que es cierto es que en España los horarios son diferentes. ¿Cómo nos afecta todo esto? María Jesús, comenzamos contigo. Pues yo creo que nos afecta muchísimo. Aquí tenemos unos horarios imposibles. O sea, es que son unos horarios completamente... Bueno, yo me enteré hace unos días que el horario que tenemos, me vais a decir que siempre todo lo enfoco a la política, pero bueno, vamos a ver, es que este horario lo eligió Franco para hacerle un poco la pelotilla a Hitler. O sea, aunque solo fuera por eso, yo creo que esto debería... Yo cuando me enteré, digo, ¡ay, por Dios! O sea, es que esto, solo por eso deberíamos de quitarlo. Y luego, aparte de eso, es que llevamos una diferencia tan grande con lo que es el horario natural del sol, cuando se pone, cuando se va, y que todo esto, ahí ya estudios y cosas muy serias que afirman que afecta a las personas. Entonces, resulta que llevamos un horario que no tiene que ver con nadie, con nuestra franja donde según estamos situados en Europa, porque este horario se adoptó durante la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania lo impuso en Francia, entonces Portugal e Inglaterra también lo adoptaron, y Franco, que no tenía nada que ver por posición de España, dijo, pues yo también, porque como... Y los demás luego lo quitaron, y nosotros no, nosotros seguimos con esto. No, pero ha habido sí, cambios. sí, Rafael. Lo del horario que se cambia en invierno y en verano, eso es nuevo de los años... Bueno, sí, pero sobre un horario que ya tenemos, y sobre ese horario se pone y se quita la hora. Sí, yo te doy parte de razón. Mira, yo he estado, por las circunstancias folclóricas ya que me has presentado, en Italia, nos hemos traído 3 premios, ya aprovecho para decirlo, que el grupo Mazzantini se ha traído 3 premios de Sicilia. Bueno, he estado en Sicilia, que está a 1 hora y pico, una hora natural del sol, y era el mismo horario que España. Y claro, decías, a las 6 de la mañana, pues ya te entraba el sol por la ventana, y decía, fíjate, pues aquí se puede trabajar ya a las 6 o las 7, aquí es de noche. ¿Y por qué? Pues porque debíamos de tener un poco más el horario en consonancia con la luz solar. Claro, los biorritmos naturales. Ahora se cambiará, pero también lo cambia Italia. En total, que seguimos igual con el resto de los países, porque se cambia toda Europa, que lo que tenemos mal es que nosotros tenemos el horario con toda Europa, pero que estamos en un extremo de Europa que debíamos de tener 1 hora posterior, y eso es lo que nos entorpece un poco la forma de trabajo. Pero de todas formas, yo digo una cosa: tú dime a los chicos estos que se van por la noche los viernes y los sábados, le dan lo mismo que anochezca a las 8, pues a las 9, a las 10, porque vuelven a su casa ya de día. Se nota muchísimo. Yo paso muchas temporadas, en Portugal, que es el horario que deberíamos de tener nosotros, sí. Y es que ahora a mí me cuesta muchísimo trabajo madrugar, y allí no me cuesta trabajo madrugar. No sé pues, si tiene que ver con el sol, con la luz, con lo que sea. Porque vas con el horario español y te viene muy bien cambiarte, como cuando unas veces nos viene muy bien cuando nos lo cambian en invierno y mal cuando te lo cambian en verano, porque te tienes que ajustar. Enrique. Eso. Sí, a ver, Madrid, por ubicar Ciudad Real a los efectos de Lisboa, debe estar a 400 kilómetros en línea recta, y de Roma a 1500. Más o menos. Y tenemos el horario de Roma. Y tenemos el horario de Roma y no el de Lisboa, ¿no? Eso es atípico, ¿no? Entonces, bueno, si se cambian nos adaptaremos, ¿no? Lo que sí influye es efectivamente en lo que he leído un poquito, es en nuestros horarios de trabajo. Los de la noche son los horarios de la noche, y eso todos son buenos, ¿no? Pero un poco por libre. Y tengo una experiencia personal hace ya muchos años, que estuve un tiempo en Francia, en cuestiones de estudios. Y una mañana que para mí había madrugado muchísimo, que había quedado en el laboratorio a las 8, entonces me debí levantar a las 7 menos cuarto, ¿verdad? Me asomo por la ventana de la residencia universitaria donde estaba y veo un chavalín de 8 o 10 años con su mochila camino del colegio. Es decir, esto que decía un poco María Jesús, es que por ahí están trabajando antes y luego a las 5 están en su casa, ¿eh? En los laboratorios franceses que yo he estado, a las 5 no queda nadie. Bueno, los becarios españoles que andábamos por allí, que aprovechábamos el tiempo a tope. Todo el mundo está en su casa a una hora prudente.
en el Parlamento Europeo también. Es una... Y tienen tiempo para la familia, para sus socios, y las televisiones tienen unos horarios razonables. Yo creo que sería bueno que nos moviéramos a ese modelo horario, pero nos va a costar mucho trabajo, porque tenemos unas dinámicas de horarios, independientemente de la hora del reloj, de la hora del sol, unas dinámicas que son muy difíciles de cambiar. Yo quiero aclarar una cosa, es que estamos hablando un poco en los que nos pillan en los meridianos, los paralelos, cuando te vas más hacia el norte, porque yo voy mucho a Polonia y en verano a las 3:30 de la mañana ya está amaneciendo, y en invierno amanece a las 10 y pico y a las 3 de la tarde es de noche. Luego, no podemos tener los mismos horarios aunque cambiemos. ¿Por qué? Porque aquí los días son más largos y conforme vas al norte son mucho más cortos en invierno y larguísimos en verano, que tienes 3 horas de noche nada más. Entonces es muy difícil ajustar, que lo hagan por países, pero intentar ajustar el horario solar o el horario en general en toda Europa es casi imposible, porque no tenemos los mismos. No, todos el mismo horario no, pero es que no tenemos el que nos correspondería, que sería el mismo de Portugal e Inglaterra. Vamos a dejar a Chema, que es el que falta. Yo no voy a hablar de temas políticos, ni de si se puso por... ni de si se puso... No, ha sido una anécdota. Si se puso por Alemania... Yo voy a contar mi experiencia de hace poco, que he estado trabajando en Porto Llano. Cuando entro a las 8, en verano es totalmente de día y en invierno es de noche cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Por las mañanas tenemos una diferencia desde las 6:30 que amanece en verano hasta las 8:30, 9 menos cuarto, que ya es de día en invierno, de unas 2 horas y media, 3 horas. Y por la noche tenemos unas diferencias horarias de invierno a verano de unas 3 horas y media a 4 horas, desde las 6:15, 6:30 hasta las 10 de la noche, que anochece muchos días en verano. ¿Eso qué quiere decir? Que se ahorra luz, lo que se ahorra por un lado se pierde por el otro. Entonces yo creo que lo que sí que debería... Yo estoy de acuerdo en que se variara el uso horario, pero haciendo un estudio de cuál, y haciendo una reforma del trabajo en el que tuviésemos un trabajo continuado y luego llegásemos a casa a una hora prudente para estar con nuestras familias. Pero con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, como decía Cervantes en el Quijote. El problema viene que España es diferente. España, en España nos gusta echarnos la siesta y nos gusta luego salir de cañas y nos gusta irnos de tapas con los amigos. Entonces, España es diferente y eso es lo que nos caracteriza en el resto del mundo, y por eso a España quiere venir todo el mundo de vacaciones y somos referencia, a pesar de que todo el mundo nos critique, luego todo el mundo quiere venir y todo el mundo quiere vivir en España, y por algo será. Chema, estamos exportando ya la siesta, que es un buen síntoma. Por eso digo. La siesta ya se está exportando. Y no diga, es diferente, claro que es diferente, si lo he dicho antes. Los países nórdicos es que no pueden llevar el mismo horario que nosotros, y en verano pues dices, oye, ¿por qué no se puede evitar un poco la siesta? Un obrero que esté a pleno sol, pues te da un poco pena, y no, precisamente no son los que se echan la siesta. Pero que no nos tenemos que fijar que si nos cambiamos el horario es porque nos venga bien a los de España, sin mirar a los franceses ni al otro, sino el horario que venga bien a España. Es bueno ser diferente en lo bueno, no en lo malo, ¿no? Entonces, es que una siesta es buenísima. No, por eso digo que es bueno ser diferente en lo bueno y no en lo malo, no es que sea un valor en sí mismo ser diferente. No, claro. Ser diferente en lo bueno. A mí lo que me parece más útil de todo esto es la influencia que pueda tener en los horarios laborales, en lo que es la conciliación de madres, de padres, el poder estar en casa a las 5 sin tener la sensación de que te has escapado. Justo. Y eso
Es muy importante. Es muy importante. Pues señores, María Jesús, lo tenemos que dejar ya por hoy, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro, Rafael, Chema, María Jesús, Enrique. Y nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos con el concejal de Cultura y Agricultura en el Ayuntamiento de Manzanares, Manuel Martín Gaitero, que nos explica todos los detalles de ese museo que inauguran mañana, el primer museo del mundo especializado en queso manchego. Así que no se lo pierdan, en unos minutos volvemos con él. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Esta noche nos trasladamos hasta Manzanares para hablar de su Museo del Queso, un museo que se inaugura mañana y que es el primero en el mundo de queso manchego. Qué mejor que hablar sobre esto con el concejal de Cultura y Agricultura en el Ayuntamiento de Manzanares, Manuel Martín Gaitero. Buenas noches, Martín. Hola, buenas noches, Cecilia. Bueno, pues como les digo a los espectadores, mañana se inaugura finalmente este museo, un museo de 1.200 metros cuadrados, si no me equivoco, Manuel. Así es, 1.200 metros es el espacio que dispone la casa rehabilitada, la casa de Malpica, que ahora podemos hablar un poco de ese proyecto de rehabilitación. 1.200 metros están repartidos entre el espacio que dedicamos al queso manchego, el espacio que dedicamos a la colección de arte municipal y una serie de dependencias y servicios comunes. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues si nos remontamos tiempo atrás, cuando iniciamos este equipo de gobierno, la actual legislatura, nos encontramos con un proyecto a medias de la corporación anterior, que era dotar a Manzanares de una exposición permanente de arte para toda la colección de arte que tiene el ayuntamiento. La idea era buena, pero la ubicación era inadecuada, nos pareció inadecuada y creemos que objetivamente lo era, porque era un edificio de nueva planta situado a las afueras del pueblo, en la zona de deportes. Entonces vimos prioritario en aquel momento dedicar ese espacio a la comisaría de policía, que también estaba en unas condiciones pues lamentables. Aquel edificio se inauguró y es hoy la nueva comisaría de la policía local, pero teníamos esa deuda con los artistas y con la colección de arte municipal y de alguna forma retomar ese proyecto de la anterior corporación de crear un espacio para la colección de arte. En ese momento nos encontramos con la Casa de Malpica. Es un inmueble propiedad del ayuntamiento, adquirido ya hace algunos años. Está enclavado en el casco histórico de Manzanares. Es una casona rehabilitada en el siglo XIX. La reforma más importante de la casa data del siglo XIX. Es una casa bonita, amplia. Estaba dedicada en una parte a las instalaciones de la Casa del Deporte. Infrautilizada, realmente infrautilizada. La casa se había compartimentado en pequeños despachos y por allí pues los clubes deportivos cada uno tenía su sede, iban pues una vez al año, una vez cada 3 meses y tenían poco más que una mesa, una silla y la vitrina de los trofeos. Entonces vimos la oportunidad de hacer en esa casa el Museo de Manzanares. En ese momento surge también la oportunidad de disponer de fondos europeos a través de la Asociación Alto Guadiana Mancha, fondos europeos de desarrollo rural. Entonces encajamos la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de obtener esa financiación y de a la vez rehabilitar un inmueble que en su mitad, en todas las dependencias agropecuarias, la bodega, los corrales, las cuadras, estaba en estado de ruina. Es una casa donde había que hacer algo. Juntamos todas esas piezas y armamos el puzzle. Así surge el proyecto del museo. Y una vez definido pues el que queríamos rehabilitar y dedicar a museo, vemos la oportunidad también de decir, bueno, ¿y si en estas dependencias agropecuarias hacemos algo más que la colección de arte, hacemos algo distinto? Bueno, ¿y qué hacemos? Museos etnográficos, pues todos los pueblos tienen museo etnográfico y bueno, pero es una cosa pues ya bastante habitual.
Museos del vino también los hay muy buenos y muy especializados, y la bodega de la casa pues es una pequeña bodega, pero es modesta, tampoco daba como para un museo del vino singular. Entonces ahí surgió la idea del museo del queso manchego. No hay ningún museo del queso manchego hasta la fecha. De hecho, museos dedicados al queso en toda España puede haber media docena, 6, 7 museos, claro, y ninguno dedicado al nuestro. Y fue la forma de perfilar y rematar el proyecto. Es decir, una parte, el proyecto original dedicado a la colección de arte, y esa parte de la vivienda, pues las dependencias de corral, porches, bodega, etcétera, dedicarla a este producto emblemático que es el queso manchego. ¿Cuánto ha sido la inversión de este Aproximadamente proyecto? el proyecto, la inversión de salida son unos 470.000 euros. De esos 470.000, 200.000 son fondos europeos a través de la Asociación Alto Guadiana Mancha, de los cuales del FEDER vienen unos 150.000, 26.000 son fondos del Estado y 23.000 son fondos de la Consejería de Agricultura. El resto, hasta esos 470.000, es decir, más de la mitad, el 57, 56, 57% de la inversión corre por cuenta del Ayuntamiento de Manzanares. Respecto a esas secciones que hablabas, bodega, porches, tienda, salas de exposiciones, tanto temporales como permanentes, ¿no? Cuéntanos un poco qué más se puede encontrar, qué secciones. Pues el Museo del Queso lo hemos distribuido en una serie de espacios que te voy contando pues casi en el orden que sería el de la visita. Vale. Recibimos al visitante en el zaguán por la portada de la casa. Lo hemos hecho así no por la entrada principal de la vivienda, porque el entrar por la portada nos garantiza la accesibilidad. Hemos pretendido que en un edificio histórico, que es difícil siempre, pero hemos trabajado bastante bien el tema de la accesibilidad. Por eso entramos por la portada. En el zaguán tenemos la recepción del museo y nos da paso al corral, donde pues el primer vistazo es a la casa. Es decir, sorprende pues el típico corral manchego rehabilitado. Se ha mimado mucho la arquitectura tradicional, se ha respetado en todo lo posible los elementos originales, intentando lógicamente dotarlo de funcionalidad. Entonces, esta es una pequeña introducción que nos habla de eso, de la casa, de los espacios, de la economía de la casa y sus dependencias. Entramos en una sala que hemos dedicado a la historia de la ganadería en Manzanares y a la ganadería trashumante. Esto no tiene nada que ver con el queso manchego, es decir, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la oveja manchega, estamos hablando de la oveja merina, pero estamos hablando de la historia de Manzanares. En Manzanares confluyen dos cañadas muy importantes, la cañada real conquense y la cañada real soriana. Se unen en Manzanares como si hicieran una Y y baja, ya hechas una las dos cañadas, hacia el valle de Alcudia. Esto desde la Edad Media generó en Manzanares una fuente de riqueza. Las ovejas, cuando cruzaban por un pueblo, por un puente, pasaban un río, pagaban un peaje, igual que hoy las autopistas, pues en aquella época pagaban un portazgo, un pontazgo por cabeza. O sea, que se cuenta un poco con una localización estratégica, claro, ¿no? Claro, Manzanares pues era el cruce de un río, una zona de buenos pozos y demás para abrevar el ganado, confluían las dos vías y salían unidas hacia el sur, entonces era una fuente de ingresos económicos para la localidad. Hemos querido contar esa historia, hablar de nuestras veredas. Todavía hoy siguen pasando los rebaños de merinas, habéis tenido oportunidad de grabarlos en alguna ocasión. Ahora en primavera, en el mes de mayo, pues subirán otra vez desde Alcudia hacia las sierras de Cuenca, y en noviembre pues hacen el viaje inverso. Entonces esa es la primera introducción del museo. Pasamos esa fase de iniciación y de historia y ya nos metemos de verdad a contar lo que es nuestra oveja manchega, estante, no trashumante, y que es la que produce la leche, la única leche con la que se puede elaborar el queso manchego de denominación de origen. Imagino que todo este proceso de elaboración del queso, bueno, como dices, también nos podemos informar, ¿no? Allí, claro. Un proceso que ha evolucionado mucho y se ha modificado a lo largo de las décadas. La segunda estación, la segunda estancia de la visita, tras esta de la transhumancia, es una sala que dedicamos a la oveja, al ordeño, a la producción, a la elaboración y la maduración del queso. Y efectivamente vamos comparando
a través de documentación que hemos conseguido, pues fotografías antiguas, algún documental muy antiguo en blanco y negro que nos ha facilitado el Consejo Regulador del Queso Manchego, al que desde aquí pues aprovecho para agradecer todo el apoyo y el asesoramiento que nos ha brindado. Entonces vamos poniendo pues en comparación el blanco y negro con el color, el pasado con el presente y abrir un poquito la puerta al futuro. A través de documentación, a través de una narración en todos los paneles y los textos del museo y a través de los utensilios que se han utilizado para hacer el queso. La mayoría de las piezas expuestas son piezas de diferentes etapas del siglo XX. Se han estado usando pues hasta tiempos recientes, donde ya ha entrado el acero inoxidable y el plástico, pero antes era el esparto, era la madera, era el hierro, era el cobre en los recipientes. Y ahí me paro en una pieza también singular. El Museo Provincial nos ha cedido una quesera de la Edad del Bronce, es decir, una pieza que puede tener una antigüedad de unos 4.000 años aproximadamente. Esa pieza procede de la Motilla de Azuer, que aunque está en término de Daimiel, está muy cerquita ya del término municipal de Manzanares, y esa pieza pues nos indica que ya había una cultura pastoril en la comarca y que se elaboraba queso pues hace aproximadamente 4.000 años. Esa es una pieza original dentro de todo este museo. Una cultura pastoril que decías, Manuel, en la que también ha cambiado mucho la forma de cuidar los rebaños, los hábitos de los pastores. Todo eso también podemos encontrarlo en el museo. Todo eso lo contamos también a través de imágenes, a través de fotografías antiguas, tanto lo que era el manejo del ganado en la antigüedad, pues con unos medios más rudimentarios, viviendo más en el campo, más encima del terreno y de los animales, y cómo todo eso pues ha evolucionado hoy día con instalaciones más modernas en cuanto a la alimentación del ganado. Por supuesto, la higiene se impone en toda la elaboración de alimentos, pues la higiene es una prerrogativa, y tenemos pues modernas salas de ordeño, asepsia, acero inoxidable. Tenemos documentales rodados tanto en queserías artesanales de finca como en queserías industriales. En Manzanares hay 2 importantes queserías industriales. Entonces hemos estado rodando todo el proceso, tanto artesanal como industrial, en explotaciones actuales. A mí me gustaría también hacer un breve inciso en una de las imágenes que hemos estado viendo también, la cocina que se encuentra ubicada en el corral del museo. ¿A qué se dedicaba esta cocina? Bueno, ¿Cuál era su función? Nos hemos encontrado en la casa con una cocinilla de gañanes. Normalmente, pues si la vivienda estaba en la zona residencial donde vivía la familia y el servicio, y por otra parte estaba la zona pues más económica de elaboración de alimentos, o donde se guardaban los animales en las cuadras, pues para atender a todo eso, a los animales, a las mulas que tenían allí o a la bodega, pues había en el corral una cocinilla para los gañanes, que es una reproducción de la típica cocina que encontramos en todas las casitas de labor de La Mancha. La casa de labor típica manchega pues tiene una planta rectangular dividida en 2 mitades. En una mitad tenemos en la cabecera, en una de las fachadas, un fuego, un hogar, con 2 pollos de obra a los lados, donde hacían vida y dormían pues los gañanes, los pastores o los agricultores, y en la otra mitad de la vivienda, separados por los pesebres, está la zona donde se encerraban las mulas. Hay casillas pues de 2 pares o de 3 pares, de un par, de 2 pares, 3 pares de mulas. Y eso existe en el corral, esa cocinilla, que hemos querido conservar. Ahí se ha tocado muy poco porque no ha hecho falta. Hemos querido mantener pues hasta el humo en las vigas del techo, el humo original de la cocinilla, y unos cuantos utensilios, las sartenes con sus trébedos o sus patas para la lumbre, los pucheros de la lumbre, algunas herramientas como la hoz, las tijeras de podar, esportillos, garrafas forradas con cuerda de cáñamo. Y aprovechamos también la cocinilla para contar un poquito de la gastronomía manchega. Claro. Es decir, nos hemos ido pues con los pastores, con los ganaderos actuales, nos hemos ido al campo a hacer las migas de pastor y lo hemos grabado, y explicamos pues uno de los platos típicos de La Mancha y de esa cultura pastoril. Y también hemos rodado en las cocinas del castillo de Pilas Bonas otros platos. Uno manchego tan típico como es el pisto, y otros 2
que, no siendo platos típicos manchegos, elaboran el queso, incorporan el queso manchego como ingrediente. Entonces el castillo pues nos presenta unas croquetas de calabaza con queso manchego y nos presenta pues también un plato de caza con una salsa cuya base es también el queso manchego. Madre mía, o sea que en ese proceso de rehabilitación habéis respetado bastante lo que es la estructura de esta casa Malpica, ¿no? Claro, empezamos con el asesoramiento arqueológico, los informes correspondientes, y la verdad es que el redactor del proyecto, Teodoro Sánchez Migallón, el arquitecto, es una persona enamorada de la arquitectura popular y ha respetado al máximo, es decir, algún elemento se ha eliminado pues porque su estado podía ser de ruina, o para facilitar la accesibilidad, pues eliminar algún escalón, algún peldaño o nivelar zonas, pero en general se ha mantenido todo el espíritu, sobre todo el espíritu y la mayor parte de la fisonomía del edificio. ¿Cuáles son, Manuel, las principales características de la oveja manchega? Además, ahora recientemente en Manzanares también hacíais una subasta de Sí, se viene haciendo desde hace bastantes años, lo que ocurre que ahora digamos que le estamos dando la importancia que tiene y estamos promocionándolo y estamos contándolo. La oveja manchega es una oveja muy rústica, muy adaptada al medio, es decir, una oveja que aguanta las duras características de nuestro clima manchego, los fríos del invierno y los calores del verano. Es una oveja andarina que pasta unas zonas pobres, pasta hierbas y rastrojeras. Lógicamente, para ir a una producción alta de leche como la que se exige hoy día, hay que complementar esa dieta pues con piensos concentrados y con otros forrajes, porque si no hay comida no hay leche, eso es evidente. Pero tenemos una oveja pues muy dura, muy bien aclimatada al medio, con una buena prolificidad, es una oveja que cría bien y además tiene buen instinto maternal. Entonces tenemos el otro producto de la oveja manchega, que es el cordero manchego. Y luego, pues como subproducto, la lana. Hoy no vale tanto la lana y no es una oveja especializada en lana como era la merina, pero es, ya digo, un animal muy bien adaptado y que sobre todo nos cuentan los ganaderos y la Asociación de Criadores Agrama que los rendimientos de la oveja manchega en los últimos años se han incrementado de forma espectacular. El rendimiento en leche pues se ha multiplicado varias veces en unos poquitos años gracias a la labor de selección que están haciendo las ganaderías y la Asociación de Criadores. Si hablamos de queso manchego, de sus orígenes, ¿a dónde nos remontamos? Bueno, nos remontamos, como decimos, pues tal vez a la edad del bronce, por esos vestigios que se han encontrado en la comarca. Empezamos a tener referencias también un poco más exactas pues en los autores romanos de la época de los romanos, que también hay referencias a los tipos de queso que se hacían y a las elaboraciones, y ya pues en toda la Edad Media y toda la documentación pues recurrentemente se habla de quesos. En el Quijote, por ejemplo, tenemos allí también una pieza, un poquito de exposición, de enlace entre el queso y el arte. Hemos montado pues una vitrina con el Quijote y un manual de cocina del siglo XIX y unos cuadros también con reproducciones de queso, unos bodegones, reproducción de obra de Meléndez en el Museo del Prado. Entonces, en el Quijote, por ejemplo, se habla varias veces del queso. Es curioso porque no habla específicamente del queso manchego. Sí se habla del queso en La Mancha y hace alguna referencia a otro queso como el tronchón, pero hay muchas referencias y a partir de ahí pues hasta nuestros días. Respecto a la bodega, otra de las secciones también muy importantes en el museo, ¿cuál es la historia vinculada al vino en Manzanares? Pues en la propia casa de Malpica y todo ese casco histórico de Manzanares sufre una transformación muy importante a mitad del siglo XIX. En 1860 llega el ferrocarril a Manzanares. Entonces abre las puertas a la exportación del vino y a otros movimientos económicos. Un poquito después viene la plaga de la filosera, que arrasa los viñedos en Europa, sobre todo en Francia, que era el principal país viticultor. Entonces, la filosera en La Mancha tiene muchísima menos incidencia por el tipo de terreno que tenemos, entonces se nos abren unos mercados, es decir, el mercado que pierde Francia porque se queda sin viña, lo aprovecha La Mancha. Entonces, surge una oportunidad económica importantísima, se exporta muchísimo vino, se produce mucho vino a partir de esa mitad y finales
del siglo XIX, apoyados por el ferrocarril para el transporte. Entonces produce un auge económico en todas las poblaciones de La Mancha y particularmente en Manzanares. Con esa bonanza económica se reforman, se rehabilitan todas estas viviendas, se crea una especie de burguesía de base agropecuaria que invierte dinero en sus viviendas, y producto de este movimiento, de este fenómeno, pues es la Casa de Malpica, con una reforma muy importante que la tenemos datada en 1882. O sea, que sí que podemos hablar de una fuerte tradición arraigada al vino, claro, ¿no? en la población de Manzanares. Sí. En Manzanares, a principios del siglo XX, en las primeras décadas, Manzanares tenía alrededor de 200 exportadores de vino. O sea, no solo bodegas, que cada casa tenía su bodega, cada uno elaboraba su propio vino, como la Casa de Malpica, sino que además exportaban. Estaban los vinos pues por toda Europa, incluso pues se abastecía de vino al Vaticano. Hoy que estamos volviendo a eso, al boom de la exportación del sector vitivinícola, pues Manzanares hace justamente un siglo ya estaba ahí, ya estaba en ese punto. Pues sin duda un museo muy atractivo, tal y como nos lo está presentando Manuel, y además muy dinámico, porque si no me equivoco también vamos a poder disfrutar de catas. Claro, queremos que el final de la visita en esta parte del Museo del Queso pues termine con una cata. Explicar un poco cómo se debe catar un queso manchego, con la ayuda también del Consejo Regulador, que nos ha facilitado la información, y bueno, y ponerlo en práctica pues degustando un poquito de queso. Eso para la visita normal. Además pretendemos que sea pues un lugar ya de cata un poquito más seria, o de iniciación a la cata del queso manchego. El concurso regional de quesos manchegos que organizamos en la Feria del Campo de Manzanares, en Fercán, pues pasará a tener su sede en las instalaciones del museo, y no descartamos pues que entre las actividades, puesto que hemos dejado una sala de exposiciones temporales, pues podamos tener también alguna exposición temporal de queso, es decir, que podamos tener un queso invitado de otra denominación de origen de vez en cuando. ¿Qué implicas o qué se entiende por denominación de origen y qué requisitos hacen falta para obtenerlo? Una denominación de origen, pues es como se dice ahora, una indicación geográfica. Es una zona de producción más o menos homogénea, sea para el alimento que sea, una zona delimitada con unas características de medio natural, pues de clima o de suelo si son vegetales, o de razas animales como es en el caso de la oveja manchega, una base territorial con unas características concretas y además unas normas de producción. Es decir, en una denominación de origen, sea de vino, sea de queso, de aceite o de azafrán, pues es un territorio donde se produce este alimento con unos elementos, unas materias primas de partida que están reguladas, y luego mediante unos procedimientos de elaboración y crianza determinados. O sea que todo eso hace que se pueda identificar con mayor precisión si es un queso manchego o Así no, es, ¿no? ¿Cuáles serían estos? La autenticidad del producto. En este caso hay una zona de producción bastante amplia que abarca comarcas de las 4 provincias excepto Guadalajara. La zona de producción del queso manchego pues la tenemos principalmente en Ciudad Real, también en Albacete, Toledo y Cuenca. Entonces tenemos un territorio, tenemos una raza que tiene que ser por fuerza la oveja manchega, y no valen mezclas. Hoy día tenemos ovejas superlecheras de procedencia extranjera. Con esa leche no se puede hacer queso manchego de denominación de origen, se podrá hacer otra cosa. Entonces, oveja manchega, blanca o negra, eso da igual, pero oveja de raza manchega, y luego bajo las normas de producción del Consejo Regulador, es decir, ganaderías inscritas y bajo el control exhaustivo del Consejo Regulador, la Fundación Consejo Regulador del Queso Manchego. Pues Manuel, nos queda ya poco tiempo de programa y me gustaría que terminases pues, con un poco una recopilación de por qué hay que ir mañana al museo, a qué hora se inaugura. Bueno, y un nos poco ha resumen. quedado hablar un poquito de la colección de arte. Entonces, simplemente, pues la otra parte del museo es la colección básicamente de pintura, también de escultura y fotografía que tiene el Ayuntamiento de Manzanares, que también es muy interesante y ha estado ahí muchos años sin ver la luz.
Mañana hacemos la inauguración, es el acto oficial, se abren las puertas y se corta la cinta, que es lo que se suele hacer en estos casos. A partir de ahí, pues abre sus puertas el museo, invitamos a todo el mundo a hacer la visita, pues para aprender del alimento, para aprender de nuestra historia, de la ganadería, de nuestras raíces, y para disfrutar pues con todos los dos elementos. Por un lado disfrutar del queso y por otro lado pues disfrutar también del arte. Pues muchísimas gracias, Manuel, y ustedes ya saben, los amantes de nuestra historia y del queso, mañana tienen una visita obligada en la inauguración del Museo Comarcal del Queso en Manzanares. Muchísimas gracias, Manuel. A ti. Nosotros nos despedimos. Les recuerdo que pueden seguir informados a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos vemos mañana aquí en Café y Más.